Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy la bienvenida a nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. Sean bienvenidos a nuestro evento web de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Peligros Químicos. El día de hoy estaremos con nuestra acción educativa titulada Elaboración de etiquetas bajo sistema globalmente armonizado, frases H y P. Para dar inicio a nuestro evento web, quiero darle una muy especial bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Joseph Sanabria. Él es ingeniero químico, especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo. Ingeniero Sanabria, muy pero muy buenas tardes y bienvenido. Wilmer, muy buenas tardes a todos nuestros asistentes el día de hoy. Vamos a comenzar nuestro seminario. Permítanme un segundo. Gracias. Voy a comenzar con una frase de Pasteur, de Louis Pasteur, científico, bacteriólogo. El conocimiento científico debe ser objetivo y por tanto sincero. En productos químicos no podemos improvisar, no podemos adornar, no podemos hacer o tener injerencias frente a lo que nos parece o no nos parece. La química es simple y por eso la información también es directa. Y eso es lo que les quiero compartir el día de hoy desde el punto de vista práctico, rápido y objetivo, respetando siempre la información objetiva desde lo que nos da la metodología. Y la metodología es la que está definida en el libro morado. Estamos en nuestro tercer seminario en nuestra comunidad y vamos a dar inicio con algunas preguntas referentes a este tema y le doy paso a Wilmer. Wilmer. Ingeniero, claro que sí. Vamos a empezar entonces con nuestro sondeo inicial. Le recordamos a nuestros participantes, realizaremos un sondeo al inicio de nuestra acción educativa y un sondeo al final del evento. La idea del sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros participantes y el sondeo final saber con qué conocimientos se retiran de nuestro evento. Vamos con nuestra primera pregunta de este sondeo inicial. Nuestra primera pregunta nos dice, ¿el color de los pictogramas en las etiquetas es A, blanco, rojo y negro para uso interno y externo, B, blanco y negro para uso interno solamente, C, blanco, rojo y negro para uso interno solamente, D, blanco y negro para uso interno y externo? Vamos a darle 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder nuestra primera pregunta. Les recuerdo desde su dispositivo móvil o computador les aparecerán estas 4 opciones de respuesta para que seleccionen la que consideren es la acertada. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. Los resultados son A, blanco, rojo y negro para uso interno y externo, un 66% de respuesta. B, blanco y negro para uso interno solamente, un 7%. C, blanco, rojo y negro para uso interno solamente, un 8%. D, blanco y negro para uso interno y externo, un 19% de respuesta. Pasamos entonces a nuestra segunda pregunta. Nuestra segunda pregunta nos dice, la información para elaborar las etiquetas se encuentran en a lo largo de la ficha de datos de seguridad del producto químico, B, en el libro morado del sistema globalmente armonizado, C, en la sección 2 de la ficha de datos de seguridad, D, en la ficha técnica del producto. Igualmente daremos 15 segundos para que puedan responder nuestra segunda pregunta. Vamos a ver los resultados de nuestra segunda pregunta. Los resultados fueron a lo largo de la ficha de datos de seguridad del producto químico, un 21% de respuesta. B, en el libro morado del sistema globalmente armonizado, un 20%. C, en la sección 2 de la ficha de datos de seguridad, un 6% de respuesta. D, en la ficha técnica del producto, un 53% de respuesta. Vamos entonces con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial.
Nuestra tercera pregunta nos dice, el número máximo de pictogramas en la etiqueta es A, según la peligrosidad de la sustancia, B, máximo 2 pictogramas, C, máximo 1 pictograma por tipo de peligro, D, máximo 1 pictograma, el más representativo. Igualmente, 15 segundos para nuestra última pregunta de este sondeo inicial. Vamos con los resultados de nuestra tercera pregunta. Los resultados fueron A, según la peligrosidad de la sustancia, un 74% de respuesta, B, máximo 2 pictogramas, un 6%, C, máximo 1 pictograma por tipo de peligro, un 12%, D, máximo 1 pictograma, el más representativo, un 7% de respuesta. Muchísimas gracias a todos por participar de nuestro sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de esta acción educativa. Los dejamos con el ingeniero Sanabria. Wilmer, muchas gracias. Con gusto, ingeniero. Espérame un segundo que es que ya. Ok, dentro de nuestra tabla de contenidos vamos a mirar en un primer momento los criterios para la elaboración de etiquetas de productos químicos. En un momento 2 vamos a hablar de las debilidades y fortalezas al momento de elaborar etiquetas de productos químicos. Y en un momento 3 vamos a relacionar los diferentes elementos de la etiqueta para su correcta interpretación y uso. El objetivo general es orientar a los participantes en la correcta elaboración de etiquetas de sustancias químicas según lo definido en el Libro Morado y en la Resolución 773 del 2021. Como objetivo específico 1, aplicar de forma correcta los criterios para la elaboración de etiquetas de productos químicos. Como objetivo específico 2, relacionar los elementos definidos en la elaboración de etiquetas de productos químicos que establece la Resolución 773 del 2021 con el tamaño del envase. Y en un objetivo específico 3, identificar las posibles incoherencias que se pueden generar en la elaboración de etiquetas de productos químicos. Vamos a comenzar con la resolución 773 del 2021. No voy a ser tan lineal con el uso de las diapositivas y voy a utilizar material adicional. Entonces les voy a pedir el favor que estén muy atentos. Si en algún momento tienen preguntas o estoy yendo muy rápido o los estoy confundiendo, por favor indiquen. Primero, vamos a partir de los 3 documentos que tienen las fichas de las que tienen los productos químicos. Los productos químicos nos hablan. Es algo que les he venido diciendo desde un comienzo. Los productos químicos nos hablan dependiendo de la necesidad que nosotros tengamos de ellos. Cuando nosotros tenemos una necesidad técnica, es decir, de saber para qué nos sirven, de saber en qué nos pueden ayudar en nuestro día a día técnico, en nuestras actividades técnicas, hablamos de la ficha técnica. ¿Para qué me sirve la pintura? Para pintar una pared, para pintar una superficie, para pintar. ¿Cómo la uso? En la ficha técnica me dice. El producto me habla a través de la ficha técnica cuando tengo esas inquietudes. Pero cuando necesito saber la peligrosidad del producto, decirle qué daño me puede causar, tengo que hablar con otro documento. Y ese documento es la ficha de datos de seguridad. ¿Cuál es el peligro físico que usted tiene? Me lo indica en la ficha de datos de seguridad. ¿Es dañino para mi salud? Me lo indica en la ficha de datos de seguridad. ¿Qué elementos de protección personal debo usar? Me lo dice en la ficha de datos de seguridad. Entonces, todo lo relacionado con peligros, pues me lo va a decir el segundo documento o el documento que le estoy refiriendo, que es la ficha de datos de seguridad. Y el tercer documento es un documento de calidad, que es cuando necesitamos para nuestros procesos. Y les voy a poner un ejemplo también muy simple. Si estoy comprando un producto a granel, por ejemplo, un alcohol, y lo necesito
para bioseguridad, para protocolo de bioseguridad. Venga, la pregunta es, ¿usted qué concentración tiene? ¿No? 70%. ¿Tiene impurezas? Sí, no. ¿Qué impurezas tiene? Esas respuestas me las da el certificado de calidad o el documento que se llama análisis de calidad. Entonces, dense cuenta que son 3 documentos que se utilizan dependiendo de las necesidades de quien los está usando. En ese orden de ideas, nuestra pregunta ahorita está asociada a peligrosidad. ¿Y por qué a peligrosidad? Porque las etiquetas de los productos químicos me hablan sobre la peligrosidad del producto. Como las etiquetas me hablan de la peligrosidad del producto, ¿a quién le debo preguntar? A la ficha de datos de seguridad. La ficha técnica no me va a dar esa información, como tampoco me la va a dar el certificado de calidad o el documento que se llama análisis de calidad. Con esta aclaración de base, que es importante tenerla, me voy a lo que establece la resolución 773 del 2021, en su artículo 7 y en su artículo 9. En ese sentido, si tienen preguntas, por favor, pueden irlas haciendo, no hay ningún inconveniente, yo les voy respondiendo en la medida en que me sea posible. En el artículo 7 habla de cuáles son los elementos que debe llevar la etiqueta. Entonces, pues como el producto me habla y como yo quiero conocer al producto, lo primero que le pregunto al producto es cómo se llama, cuál es su nombre. Es como cuando estoy conociendo a una persona. Cuando conozco a una persona le doy la mano y le pregunto cómo se llama y le respondo con mi nombre. Pues los productos químicos son similares. Lo primero que tengo que saber de un producto químico es el nombre. Y eso es lo que me dice el artículo 7.1, el artículo 7 en el numeral 7.1. Identificación del producto. Debe ser la misma que la utilizada en la ficha de datos de seguridad. ¿Dónde encuentro el nombre del producto? Pues en la sección 1. Identificación de proveedores, ya se trate de fabricantes, importadores o distribuidores. Recordemos que el decreto 1496 del 2018 establece que los que elaboran la ficha de datos de seguridad de un producto son los fabricantes del producto. Y esto es muy sencillo. Un proveedor puede ser el fabricante que lo vende directamente, que vende directamente su producto. Un importador, tenemos muchos productos que vienen de diferentes países. O un distribuidor cuando estamos hablando de un comercio local. El distribuidor o el importador podrán elaborar esa ficha de datos de seguridad. No. Ellos son intermediarios. Los únicos que tienen el conocimiento técnico preciso y correcto para elaborar una ficha de datos de seguridad es el fabricante, porque es el que hace las pruebas tanto físicas para determinar las propiedades físicas del producto, como también los ensayos de toxicidad aguda que se requieren para conocer los peligros a la salud de esa sustancia. ¿Qué es lo que sí puede hacer un importador o un distribuidor? Traducirla. Si tengo un producto y lo estoy trayendo de Estados Unidos o lo estoy trayendo de Francia o de Alemania, pues la información va a venir en el idioma en el idioma natal del fabricante. Pero pues estamos en Colombia y en Colombia nuestro idioma es el español. Pero es que la persona de calidad maneja alemán. Sí, qué bueno. Pero eso no significa que podamos entregarle a la empresa una ficha de datos de seguridad en alemán. Entonces,
por eso es que se establece que los importadores o distribuidores entregarán la ficha de datos de seguridad, pero es más por esa responsabilidad que deben hacer la traducción en el caso en que sea necesario. Pero ni un importador ni un distribuidor va a entregar o va a elaborar la ficha de datos de seguridad. ¿Quién responde por la sustancia? Pues en el principio, la norma establece que que se debe poner en esa etiqueta el nombre, la dirección y el número de teléfono de proveedores. Pero entonces aquí viene una pregunta que me hizo una empresa en algún momento, que me hizo la persona en una empresa. ¿Cuál es el objetivo de esa información? Y es ahí a donde nos tenemos que ir, a hacernos esas preguntas. Pues la pregunta de por qué viene el nombre de la sustancia, pues porque es la forma de identificar la sustancia. Pero ¿por qué se pone en la etiqueta el nombre del proveedor? Llámese importador, distribuidor o fabricante. Porque teóricamente es quien debe dar las indicaciones para la actuación en caso de una situación de emergencia. Y ahora preguntémonos, si la empresa trabaja 24/7 y tiene un evento a las 12 de la noche, ¿será que el importador o el distribuidor nos van a contestar? Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. O simplemente es una referencia para saber que cuando el producto sea, a quién pedírselo nuevamente. Y entonces eso es un tema de seguridad o es un tema de calidad y es un tema comercial. Esas son las preguntas que nos debemos hacer. Como la norma es la norma y yo no puedo cambiar la norma, entonces, teniendo en cuenta que la norma me dice que en la etiqueta debe venir el nombre del proveedor, pues debo tener en mi plan de emergencias el nombre y los datos de contacto de quien me pueda apoyar en caso de una emergencia química. ¿Para qué? Si la empresa trabaja 24/7 o si es un sábado o en estos horarios que pues los proveedores no están atendiendo y hay una emergencia química, pues pueda apoyarme en alguien externo para que me ayude a desarrollar la emergencia. En términos prácticos, en la sección 1 también se encuentra el nombre del fabricante, del importador o del distribuidor de los productos químicos. Pero ¿cuál se recomienda? Eso es algo que debemos pensar desde el punto de vista de la utilidad que le vamos a dar a la información. En el numeral 7.3 habla de los elementos de comunicación de peligros del producto. ¿Dónde encontramos esta información? En la sección 2. ¿Y cuáles son esos elementos? Los pictogramas de peligro, que ya les voy a comentar, la palabra de advertencia, peligro o atención, las indicaciones de peligro, frases H, y los consejos de prudencia, frases P. Y en el artículo 9, en la información adicional de la etiqueta, nos dice que la etiqueta podrá contener. ¿Eso qué significa? Que si la etiqueta no tiene la cantidad nominal del producto químico, ¿estamos con una inconformidad? ¿O estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo con los requisitos que me pide la norma? No. Por eso dice información adicional. Y por eso dice podrá. Si se quiere poner, perfecto. ¿Para qué vamos a poner esa información? ¿Para hacerle seguimiento a qué? Pues yo diría que sí, sí es útil, teniendo en cuenta que en estos momentos el tema de las capacidades es muy importante para poder definir correctamente el protocolo de atención de emergencias, el protocolo de primeros auxilios, la pertinencia de un programa de prevención de accidentes mayores
Entonces, hablar de cantidades nominales del producto sí es importante desde ese punto de vista, ¿sí? Pero, pues, si no la tiene y si usted lo lleva o su empresa lo lleva en otra parte, en el inventario o en otro documento, pues en la etiqueta no tiene una incidencia desde el punto de vista del incumplimiento normativo que no tenga esta información. Contenido en el envase y el número de lote. El número de lote es muy importante para las empresas fabricantes porque es el que permite la trazabilidad desde la calidad del producto. Entonces, no es un incumplimiento que no tengan esta información, pero tampoco es un incumplimiento que tengan esta información. ¿Qué más me dice? En el artículo 7, en el parágrafo 1, que la información de los pictogramas, la palabra de advertencia, las indicaciones de peligro y los consejos de prudencia deberán aparecer juntos en la etiqueta. Es decir, la información debe ser de corrido. En el parágrafo 2 dice que los consejos de prudencia se escogerán a criterio del responsable del etiquetado atendiendo principalmente a aquellos de prevención de intervención de almacenamiento. ¿Pero por qué dice eso? Ya lo vamos a ver. No, ya lo vamos a ver, no, veámoslo de una vez. Entonces, les quiero presentar la ficha de datos de seguridad de un producto que todos hemos conocido mucho en los últimos 2 años, que es el alcohol etílico, el etanol, ¿sí? Etanol al 70%. Entonces, esta es una ficha de Merck, que es uno de los grandes representantes. Esto es una ficha de seguridad de otro, que es Carl Roth, que es otro muy importante. Y como nos podemos dar cuenta, el dato del proveedor de la ficha de datos de seguridad es Carl Roth en Alemania, está en español, y esta también es de Merck. Esta es de Merck, que también pues corresponde a el proveedor, a otro proveedor. Y cuando vamos en el proveedor, pues vemos que este es Sigma Aldrich, Estados Unidos, a diferencia. Y entonces miremos la información. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 frases P en esta ficha de datos de seguridad. Y en esta también tenemos 1, 2 y 3. ¿Y eso por qué es importante? Pues es importante porque cuando hablamos, y me voy a ir remitiendo de una vez al tamaño de la etiqueta, ¿cuándo se necesita hacer una etiqueta o cuándo se debe poner una etiqueta? Cuando tenemos un transvase de producto o un daño de la etiqueta. Y entonces compramos un galón un bidón, perdón, una pimpina, como se le dice, de 5 galones de etanol y tenemos que trasvasarlo y reenvasarlo a envases más pequeños, de 1 litro o menor a 1 litro. Y entonces la etiqueta tenemos que hacerla de un tamaño dependiendo de la cantidad del envase. Y entonces aquí hablamos de la cantidad nominal. Entonces decimos que no, que nuestro envase va a ser de 1 litro. Como es de 1 litro, pues la etiqueta, la dimensión de la etiqueta es de 52 milímetros por 74 milímetros, donde vamos a tener un espacio ocupado de 10 por 10. Si pensamos en la etiqueta de esta forma, y le hice así de pequeña, no porque no me alcanzara, sino porque quiero presentarle la etiqueta en su tamaño real. Y en su tamaño real esto es 52 por 74. Y en 52 por 74, démonos cuenta, tenemos el nombre del producto, tenemos los pictogramas, tenemos la palabra de advertencia, tenemos las frases H y tenemos las frases P.
Dense cuenta el tamaño de la letra para poner 3 frases P. ¿Qué tal si pusiéramos, como nos dice nuestra ficha de datos de seguridad, si pusiéramos en este caso que tiene 6 frases P? ¿Será que la etiqueta nos alcanza? Es ahí donde decimos, sí, es importante. Es importante mirar cuál es la información que realmente es trascendente y qué información queremos comunicar en la práctica a nuestro trabajador frente a la peligrosidad del producto. Entonces, démonos cuenta. Este parágrafo 2 que les estoy presentando, ahí es cuando cobra sentido. Cobra sentido el que nos diga que los consejos de prudencia se escogerán a criterio del responsable del etiquetado, atendiendo a aquellos de prevención de intervención y de almacenamiento. Bueno, pero ¿por qué esos son los 3? ¿Hay más? Sí, efectivamente hay más y ya se los voy a presentar. Y dice que sean más relevantes para minimizar los efectos adversos para el usuario del producto químico. Los demás consejos podrán ser consultados en la ficha de datos de seguridad. Entonces, ¿eso qué indica? Que las etiquetas no reemplazan la ficha de datos de seguridad. Las etiquetas son una ayuda para identificar rápidamente los peligros, pero eso no significa que en la etiqueta esté toda la información sobre la peligrosidad del producto. Y en el parágrafo 3 nos dice que si el producto químico se encuentra contenido en un tanque estacionario, se deberá asegurar el etiquetado en todo punto de descarga o cualquier otro lugar donde los trabajadores puedan tener contacto con dicho producto. Entonces, si nos vamos a pensar en los tanques actualmente, pues los tanques tienen unos rótulos, unos pictogramas grandísimos en la mitad del tanque, pero como el objetivo de la comunicación de peligros es que la persona sepa a qué se está enfrentando, ¿será que ese pictograma grandote, por el hecho de solamente estar ahí, nos está diciendo qué peligros tenemos? ¿O será más bien que debemos hacer una etiqueta respetando, les voy a volver a presentar estos tamaños, ya me voy a volver nuevamente, respetando, ¿sí?, estos tamaños? Si me dice que el recipiente, el envase donde se encuentra el producto está entre 50 litros y 500 litros, pues la etiqueta ya me va a decir que es de 10.5 centímetros por 14.8. Y estoy hablando de 10.5 porque usualmente uno elabora etiquetas es a lo ancho y no a lo largo. ¿Sí? Pero pues nos está diciendo las dimensiones de la etiqueta, no que la hagamos a lo ancho o a lo largo, sino nos está dando esas dimensiones. Es también como utilicemos el documento y como utilicemos el recurso. Pero ese 10.5 nos dice que el pictograma va a ser de 32 por 32. Entonces realmente el espacio que vamos a tener es de 70 milímetros, es decir, 7 centímetros. ¿Y en qué tamaño de letra lo vamos a hacer? Que esa es la otra pregunta. ¿La norma establece el tamaño de la letra? No. En ninguna parte establece el tamaño de la letra. Dice que sea visible o legible. Y entonces ahí es cuando entramos en la incertidumbre y en el querer cumplir por el hecho de cumplir. No importa, yo pongo las 6 frases, no importa si está en un tamaño 6 o 7 de letras. ¿Las personas pueden leer un tamaño 6 o 7 de letra? Esa es la pregunta que también me debo hacer. Si el objetivo de la etiqueta es comunicar peligros, ¿vale la pena que utilice una letra que no la puedan ver las personas que están utilizando los productos químicos? Es ahí donde uno dice, realmente hacer una etiqueta es sencillo, pero también hay que tener criterios claros. Mi criterio es la comunicación. Y como mi criterio es la comunicación, pues el tamaño de la letra se convierte en un factor importante a la hora de elaborar este documento, esta etiqueta.
Adicionalmente a ello, entonces aquí les estoy presentando algunos pantallazos de precisamente esas fichas de datos de seguridad que les estaba presentando. ¿Qué encontramos en la sección 2 de la ficha de datos de seguridad? La clasificación de la sustancia, la clasificación de acuerdo al peligro. Entonces, para el alcohol etílico, que es el ejemplo que estamos tratando, pues la clasificación del peligro va a ser líquido inflamable categoría 2 y en peligros a la salud va a ser lesiones oculares graves o irritación ocular, también en categoría 2. Y me está diciendo, la indicación de peligro para esa clasificación de peligro es la H2 para peligros físicos y la H3 para peligros a la salud. Esos son y además de ello, tenemos los pictogramas, aquí con unos códigos, esos códigos que son, ya les voy a contar. La palabra de advertencia, peligro o atención. Solamente hay dos opciones. O es peligro o es atención. No hay otra opción adicional, ni se pueden poner las dos palabras. Son exclusivas, son excluyentes, perdón. Si está peligro, no está atención. Si está atención, no está peligro. Y pues como les comentaba, trae aquí las frases de peligro. Y estos son los elementos que traen. Y además, hay otro elemento en la sección 2 de la ficha de datos de seguridad que dice otros peligros que no conducen a una clasificación. Y cuando hablamos de esos otros peligros que no conducen a una clasificación, aquí está. Otros peligros resultados de la valoración PBT y MPMB. La sustancia que está determina que no es PBT ni MPMB. Y uno dice, ¿y eso para qué me sirve? Entonces, esta es información técnica sofisticada que realmente, pues desde el punto de vista de la peligrosidad y del uso corriente de la sustancia química, no nos aporta en gran medida. Por eso es que tenemos que tener en cuenta, son esos elementos que nos dice la etiqueta. Los pictogramas, la palabra de advertencia, las frases H y los consejos de prudencia. Y entonces aquí viene H2, como se encuentra acá, H2 y H3. Siempre va a ser H2. Si es un peligro físico, siempre va a comenzar con H2. H223, H235, etc. Esto está muy asociado a la categoría del peligro. H3, peligros a la salud. En este caso, pues era el H319, pero tenemos todo un listado de frases H que ahorita les voy a presentar. Y tenemos H4, peligros al ambiente. ¿Los consejos de prudencia están clasificados? Claro que sí, solo que hay una diferencia. Las frases H son estándar. Estas frases no se pueden modificar. Líquido de vapores muy inflamables. No, pero es que no es muy inflamable, es apenas levemente inflamable. No, pues esa frase H no le aplica. Pero ¿por qué si solamente hay que cambiar una palabra? No le aplica. Las frases H son intactas. No se pueden mover, no se pueden acomodar, no se pueden ajustar, no se pueden interpretar. Solamente se pueden usar. Y se pueden usar tal como lo indica la ficha de datos de seguridad. Mientras que los consejos de prudencia sí se pueden modificar y se pueden ajustar acorde a las necesidades del producto. Entonces tenemos frases P1, con las otras dos que le acompañan, es de carácter general. P2, con los otros dos dígitos, como por ejemplo esta, P210, es de prevención. Cuando es P3, 305, 351, 338 es intervención. En este caso es una intervención en caso de respuesta de emergencia. P4 es almacenamiento, 430, 400, etcétera. Ahorita les voy a presentar. Y P5 es eliminación. Entonces recordemos qué es lo que nos dice el parágrafo. El parágrafo nos dice prevención, intervención y almacenamiento. Entonces, pues vamos a escoger
las P2, P3 y P4. P2, ¿sí? Que son la mayoría, P3. Esta no tiene P4, no tiene P5 y no tiene P1. Pero todavía siguen siendo muchas. Entonces tengo que mirar cuál de ellas son más importantes para poder comunicar el peligro de una forma correcta. Desde otro punto de vista, vemos que algunas fichas de datos de seguridad tienen estos códigos, GHS02 y GHS07. GHS es Sistema Globalmente Armonizado en inglés, Globally Harmonized System. 02 y 07, ¿de dónde salen? Pues salen de lo que es la NTP, la Nota Técnica de Prevención 878, que me habla del reglamento CLP, que es el de productos químicos de europeo, en sus aspectos básicos. Y lo que hace es ponerle una codificación a los diferentes pictogramas. Los de peligros físicos van del 1 al 5. Peligros a la salud, recuerden que el pictograma de corrosión también se utiliza para quemadura en piel y quemadura en ojos. Por lo tanto, también corresponde a peligro a la salud, peligros físicos, peligros a la salud, y el último es peligro al ambiente. Encontramos en algunas fichas de datos de seguridad estas frases, que son también indicaciones de peligros, las EUH. Estas frases de peligro son información suplementaria sobre los peligros, propiedades físicas y relacionadas con efectos sobre el medio ambiente o sobre la persona. Y estas, como se pueden dar cuenta, de acuerdo con como la norma lo establece, no están contempladas para elaborar la etiqueta porque es información adicional. Como les indico, la etiqueta no es para reemplazar a la ficha de datos de seguridad, sino como para darle un conocimiento de entrada al trabajador sobre la peligrosidad del producto. ¿Y dónde encontramos que es otro elemento importante? ¿Cómo determinamos si la correspondencia entre el pictograma y la palabra de advertencia y la clase de peligro es correcta? Pues esto se encuentra en el anexo 1, que se llama anexo 1, tabla resumen de la clasificación y etiquetado del sistema globalmente armonizado. Entonces miremos que aquí está la frase, el código de la frase de peligro, la palabra de advertencia, el pictograma y el análogo en clasificación UN. Recordemos, esto es alcance ocupacional, exposición al trabajador y este es transporte terrestre de materiales peligrosos. Y esta es la categoría de peligro. Y entonces miremoslo nuevamente con esta información en la ficha de datos de seguridad. Entonces miremos que en la ficha de datos de seguridad nos dan unos elementos de la etiqueta, pero también antes de esos elementos de la etiqueta nos dicen clasificación. Líquidos inflamables categoría 2, irritación ocular categoría 3. Y eso es lo que vamos a encontrar en ese anexo. La categoría de peligro, la clase de peligro, y de ahí se deriva el resto para poder encontrarle la coherencia a los diferentes elementos del sistema globalmente armonizado. Miremoslo aquí en peligros para la salud. Miremos este pictograma. Recordemos que cada pictograma tiene un significado. La bomba explotando es para peligros físicos, explosión. La llamita es para peligro físico, incendio, inflamable. El circulito con la llamita arriba es para comburente. La bombona de gas es, pues aquí está el dibujo del cilindro, es para gas comprimido. Y los tubitos sobre la barrita de metal
Y sobre la manito es corrosivo a metales desde el punto de vista de peligros físicos y desde el punto de vista de peligros a la salud, corrosivo a piel, quemadura y lesión ocular grave. Peligros a la salud, la calavera y tibias cruzadas, toxicidad aguda. La admiración, irritación o el signo de exclamación, irritación cutánea o también que se llama irritación dérmica, irritación ocular. Cuando hablamos de peligros para la salud, tal como mutagénesis, teratogénesis, cancerígeno, enfermedades sistémicas, sistema nervioso central o algún otro sistema, vamos a encontrar la estrellita dentro de la persona y el peligro ambiente, ya sea acuático, ya sea aire, pues vamos a encontrar este solito pictograma. Entonces, démonos cuenta que en este anexo 1 podemos identificar si los elementos de la etiqueta, de esta etiqueta, son correctos, ¿sí? Lo voy a ampliar un poquito para que se den cuenta la diferencia. Esta etiqueta que está aquí, quiero contarles que tiene 11.9 centímetros por 16.68. Si nos vamos al tamaño que nos está hablando, que es de 52 por 74, quiero que se den cuenta cómo cambia. 52, perdón, sí, 52 por 74. Vamos a hacerlo aquí. 846, 605, 582, 586. Voy a crecerlo un poquito más. 5,29. ¿Esto es claramente visible para el trabajador? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Lo voy a pasar a la mitad para que ustedes lo vean un poco mejor. ¿Esto realmente lo puede ver el trabajador? Es lo que debemos pensar. Y si lo hacemos más pequeño y le agregamos más frases, ¿será que sí las puede leer el trabajador? Ese es el otro punto, ¿sí? Entonces, aquí ustedes se pueden dar cuenta el elemento peligro, líquido de vapores muy inflamables, provoca irritación ocular. Entonces, si nos vamos a nuestro anexo 1, se los voy a presentar acá. Este es el libro globalmente armonizado. En su versión 6, lo voy a ampliar un poquito para que ustedes lo puedan ver mejor. En modo de lectura. Perdón. Entonces, si nos vamos al anexo 1, que ustedes lo van a encontrar acá, al principio de los anexos. Entonces van a encontrar que los consejos de prudencia, según la categoría, también van a tener unas frases sugeridas, ¿sí? Entonces vámonos aquí a la llamita y nos dice H220. Recordemos cuál es la frase de peligro que está para el alcohol, para el etanol. Para el etanol, la frase de peligro es H220, H225, perdón. Esto es para gases, esto es para gases. Esto también es para gases. Esto es para líquidos. Entonces, si nos vamos a líquidos,
nos vamos a líquidos combustibles, vamos a encontrar nuestra frase. Miren, líquido 225 dice categoría de peligro el alcohol, categoría de peligro 2, palabra de advertencia peligro, indicación de peligro H225, líquidos y vapores inflamables. Entonces realmente tiene 1, 2, 3 frases sugeridas en prevención. Y si nos vamos a la ficha de datos de seguridad como tal, son las que vemos aquí, P2, P233, pero estas de primeros auxilios, ¿sí? Son las que corresponden, si se pueden dar cuenta, a las recomendaciones de primeros auxilios. Recomendaciones de primeros auxilios, démonos cuenta que nos dice P305 más P351 más P338, en caso de contacto con los ojos, enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos, quitar lentes de contacto cuando estén presentes y puede hacerse con facilidad. Si lo vemos, si vemos acá, dice descripción de primeros auxilios, en caso de contacto con los ojos, mantenerse para los párpados y enjuagar con agua abundante, con abundante agua limpia y fresca, etcétera, etcétera. Entonces, démonos cuenta que este consejo P, que no está aquí, es porque corresponde a lo que uno ajusta en el tema de primeros auxilios. No es coherente tener varios pictogramas y la palabra de advertencia sea atención. No es coherente. Coherente cuando tiene una categoría, como se muestra aquí en el anexo 1, ¿sí? Dense cuenta, las categorías de peligro más bajas, es decir, aquí es, entre más bajito es el número, la palabra de advertencia es peligro y el peligro es más alto. Entre mayor sea el número de la categoría de peligro, el peligro es más bajo, la palabra de advertencia debe ser atención y los consejos van a ser diferentes. Entonces, eso es lo que también tenemos que mirar, la coherencia. Si es una categoría de peligro 1 y 2 con una palabra de advertencia de atención, pues hay un error de concepto. Y ese error de concepto, pues nos va a dar una comunicación de peligro errónea que puede exponer al trabajador a un accidente o a la aparición de enfermedad laboral. Eso era lo que les quería contar el día de hoy. Espero les haya sido útil para la elaboración de etiquetas, refiriéndome finalmente a cómo estamos cumpliendo con estas dimensiones y al cumplir con estas dimensiones, cómo estamos seleccionando los diferentes elementos que me solicita la resolución en cuanto a pictogramas, indicaciones de peligro, palabra de advertencia y consejos de prudencia. Muchísimas gracias a todos. Wilmer, continuamos con nuestro evaluémonos, por favor. Claro que sí, ingeniero Sanabria, muchísimas gracias por la información que nos acabas de brindar. Vamos entonces con nuestra evaluación final. Vamos con nuestra primera pregunta. Nuestra primera pregunta nos dice, el color de los pictogramas en las etiquetas es A, blanco, rojo y negro para uso interno y externo, B, blanco y negro para uso interno solamente, C, blanco, rojo y negro para uso interno solamente, D, blanco y negro para uso interno y externo. Vamos a darle 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder nuestra primera pregunta. Muchas gracias por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. Los resultados fueron
A, blanco, rojo y negro para uso interno y externo, un 82% de respuesta. B, blanco y negro para uso interno solamente, un 3%. C, blanco, rojo y negro para uso interno solamente, un 8%. D, blanco y negro para uso interno y externo, un 8% de respuesta. Ingeniero Sanabria, ¿qué tal nos fue nuestra primera pregunta? No nos fue muy bien, pero es que la responsabilidad es mía y ya se los voy a presentar por qué. Entonces tenemos nuevamente, ahora abrimos nuestra resolución 773 del 2021. No me crean a mí, créanle a la resolución. Y la resolución me dice en el artículo, ya les voy a presentar el artículo. Entonces, nos establece que las etiquetas pueden ser solamente blanco y negro cuando se utiliza internamente. Es decir, cuando tenemos, espérenme un segundito, ya les voy a presentar en qué artículo dice eso. No me crean a mí, créanle a la resolución. Los pictogramas de peligro, los consejos de prudencia. No. Espérame un segundito. Bueno. Las etiquetas cuando se utilizan internamente pueden ir solamente en blanco y negro. Se pueden imprimir en blanco y negro. Entonces, si yo tengo una pimpina de 5 galones y voy a hacer reembase para uso interno, puedo imprimir las etiquetas en blanco y negro, de tal forma que lo único que voy a sacrificar es el borde rojo. Esto no me va a cambiar la naturaleza del pictograma, porque a diferencia de los pictogramas de la clasificación UN, que el color sí indica la peligrosidad, aquí la riqueza de este pictograma no es el color, sino es el símbolo que va dentro del pictograma. Por eso es que se puede hacer ese uso de forma interna. La respuesta correcta es la B, blanco y negro cuando es uso internamente. O sea que solamente el 3% estaba en lo correcto. Muchísimas gracias, ingeniero, por la retroalimentación. Vamos entonces con nuestra segunda pregunta. Nuestra segunda pregunta nos dice, la información para elaborar las etiquetas se encuentran a lo largo de la ficha de datos de seguridad del producto químico, en el libro morado del sistema globalmente armonizado, en la sección 2 de la ficha de datos de seguridad, en la ficha técnica del producto. Vamos a darle 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder nuestra segunda pregunta. Muchas gracias por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra segunda pregunta. Los resultados fueron a lo largo de la ficha de datos de seguridad del producto químico, un 31% de respuesta. B, en el libro morado del sistema globalmente armonizado, un 22%. C, en la sección 2 de la ficha de datos de seguridad, un 16%. D, en la ficha técnica del producto, un 32% de respuesta, ingeniero. No. No sé, tengo barreras de comunicación importantes. La ficha técnica, como les dije al comienzo, no me da información de seguridad del producto. No me habla de la peligrosidad del producto. La etiqueta, como les estoy presentando, habla de peligros, no de uso técnico. Entonces, de plano, la ficha técnica no me va a dar la información que necesito para elaborar la etiqueta. La etiqueta tiene una información que reposa en su mayoría en la sección 2, como les presenté en esta diapositiva. En la sección 2 voy a encontrar los elementos de la etiqueta, que son la palabra de advertencia, los pictogramas de peligros, las frases o indicaciones de peligro y los consejos de prudencia. La respuesta correcta es la sección 2 de la ficha de datos de seguridad. Muchas gracias, ingeniero. Vamos entonces con nuestra tercera y última pregunta de esta evaluación final. Nuestra tercera pregunta nos dice, el número máximo de pictogramas en la etiqueta es A, según la peligrosidad de la sustancia, B, máximo 2 pictogramas, C, máximo 1 pictograma por tipo de peligro, D, máximo 1 pictograma, el más representativo.
15 segundos para nuestra última pregunta. Muchas gracias a todos por participar de nuestra evaluación final. Vamos a ver los resultados de nuestra tercera pregunta. Los resultados fueron: A, según la peligrosidad de la sustancia, un 62% de respuesta; B, máximo 2 pictogramas, un 20%; C, máximo un pictograma por tipo de peligro, un 9%; D, máximo un pictograma, el más representativo, un 10% de respuesta, ingeniero Sanabria. Les voy a presentar una ficha de datos, varias fichas de datos de seguridad para que mi respuesta sea mucho más clara. Voy a poner del benceno y voy a poner de el ácido sulfúrico. El etanol tenía 2 pictogramas, pero dense cuenta que aquí el ácido sulfúrico tiene uno solo, pero si nos vamos al benceno, el benceno tiene, denme un segundo mientras carga. El benceno tiene 3 pictogramas. Con esto, ¿qué quiero decir? Que es según la peligrosidad del producto. Miren, por ejemplo, y esto es lo que quiero que pongan en consideración. El benceno tiene 2, 4, 6, 7, 8 indicaciones de peligro. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 declaraciones de prudencia. Toda esta información cabrá en una etiqueta de 52 por 74 en un tamaño legible. Es la pregunta que quiero que se haga. Y la respuesta es según la peligrosidad del producto. Puede ser 1, pueden ser 2, pueden ser 3. En ninguna parte me dice que es que solamente hay uno por peligro. Si tiene 2 pictogramas de peligro, pues se ponen los 2 pictogramas de peligro. Si tiene 3 de salud, se ponen 3 pictogramas de salud. ¿Hay sustancias que tienen 4 pictogramas? Sí, claro que sí. Son escasas, pero sí las hay. Entonces la respuesta correcta es según la peligrosidad del producto. ¿Soy claro? Wilmer. Ingeniero, muchísimas gracias por la retroalimentación para todos nuestros participantes. Si quieres, formulamos una preguntita que tenemos por parte de nuestros participantes que estuvieron muy activos en nuestro chat de preguntas. ¿Me ayudas a leerla? Que es que no sé, tengo Claro, sí, problemas señor. de lectura. Me queda No te grande el preocupes. sistema. Perdón. No te preocupes, ingeniero. La pregunta la hace el señor Milton Alfredo Hernández. Nos dice, ¿las hojas de datos de seguridad tienen vigencia? Muy buena pregunta. Me encanta esa pregunta. Resulta que ese es un tema de auditoría. Es una pregunta de auditoría, es una pregunta súper interesante. La NTC 4435, que no está vigente porque perdió su vigencia con el decreto 1496 del 2018, establecía que eran 5 años. El sistema globalmente armonizado en su anexo 4, no me crean a mí, créanle al anexo, ¿sí? Y por eso soy muy juicioso con los documentos. Créanle al anexo. En el anexo no habla de una fecha de actualización, ¿sí? Y se los presento en la última parte, que en la última parte es donde habla precisamente de la vigencia, ¿sí? No habla de la vigencia como tal de la ficha de datos de seguridad y se los explico en términos prácticos. Las propiedades físicas y químicas de una sustancia no cambian. Entonces los peligros físicos de la sustancia no van a cambiar. Lo que va a cambiar es la identificación de peligros a la salud. ¿Por qué va a cambiar la identificación de peligros a la salud? Porque los peligros a la salud parte de
permítanme un segundo que les estoy presentando. Estoy buscando el anexo 4 para que me crean. Entonces, en el anexo 4 se establece, permítanme un segundo, ya estoy en el anexo 4. Entonces, en el anexo 4, en la sección 16, que es donde habla de la vigencia, no lo establece. No establece que tenga que ser 5 años. Establece que cuando, miren, otras informaciones. La fecha de preparación de la última revisión de la ficha de datos de seguridad. Cuando se revise una ficha de datos de seguridad, a menos que se indique otra cosa, indíquese claramente dónde se han hecho cambios en la versión anterior de la ficha. Los proveedores deberán conservar las explicaciones de los cambios y estar dispuestos a facilitarles cuando se les pida. Una explicación de las abreviaturas y acrónimos, referencias de los documentos básicos y de las fuentes de datos utilizados para preparar las fichas de datos de seguridad. Esto quiere decir, y la respuesta es, en ninguna parte me dice que hay un tiempo de vigencia para una ficha de datos de seguridad. Me dice que cuando haya una actualización de la ficha de datos de seguridad, debo cambiar la fecha y debo justificar por qué se actualizó esa ficha, pero no me da una vigencia de la ficha. ¿Sí soy claro con la respuesta? Totalmente, ingeniero. Bueno, ingeniero Sanabria, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Lastimosamente ya el tiempito se nos va acabando. Los invitamos a todos nuestros participantes a que sigan conectados con nuestra comunidad de prevención en peligros químicos. Ingeniero Sanabria, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Esperamos verte muy prontamente. Muchísimas gracias a todos. Discúlpenme. Quiero terminar con una pregunta, Wilmer, porque me parece importante. Dice, ¿qué productos requieren análisis de calidad y cuáles no? ¿O todos los productos químicos deben tener los 3 documentos? No, realmente todos los productos químicos tienen 2 documentos, la ficha de datos de seguridad y la ficha técnica. El análisis de calidad es cuando se compra un producto a granel y se requiere para la elaboración de algún otro material o algún producto desde el punto de vista técnico. O sea, es decir, se requiere una trazabilidad de calidad desde el punto de vista técnico. Entonces, ese tercer documento de certificado de calidad es opcional. Entonces, no quería irme sin contestar esta pregunta que me pareció importante. Muchísimas gracias a todos nuestros asistentes. Wilmer, muchísimas gracias a las personas que están detrás, ingeniero, y muchas gracias a todos por estar en este seminario. A ti, muchas gracias, ingeniero. Una feliz tarde. Vale, muchísimas Para todos gracias nuestros a todos y muy participantes. buena tarde. Gracias, ingeniero. Igualmente para nuestros participantes, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos a nuestras acciones educativas. Los invitamos a que conozcan nuestro portal Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal. Recuerden también que en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de eventos virtuales. Recuerden que el certificado de este evento se generará de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestra plataforma positivatravesía.com. Agradecemos a todos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan una muy buena tarde. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Agua. Conjunto de gotas cristalinas y de consistencia liviana, tan transparentes como la verdad, complacidas de unirse para hacer un mar de oportunidades y ofrecerse sin reservas a todos los espíritus sedientos de gozar una buena existencia.
Fuego. Luminosidad calórica que abraza los corazones de todo aquel que se ilusiona, emprende, ama, anhela y lucha hasta cumplir cada uno de sus sueños. Aire. El reconfortante aliento que exhala Dios sobre nosotros en cada despertar, alentando nuestro andar para hacernos comprender que vivir es más que respirar. Vacío. Es todo aquello que estamos llamados a rebosar del infinito amor que existe dentro del universo que somos cada uno de nosotros. Deberíamos vivir más natural que materialmente para unirnos y ver el horizonte más claro, y así no encontremos toda la felicidad. Por lo menos descubriríamos el camino. Procuremos ser como el agua, transparentes, livianos a la hora de tratar a los demás y ofrezcámonos sin reservas al momento de servir y ayudar a quien nos necesita. Seamos luminosos, amigables y calurosos como el fuego, abrazando los momentos de necesidad, soledad y frío en las personas que están a nuestro alrededor. Si fuésemos como el aire, respiraríamos todo lo bonito que hay en los demás y exhalaríamos todas las cosas buenas que llevamos dentro, dejando atrás todos los malos sentimientos que nos aprisionan el corazón. Solo así sentiríamos en vida el verdadero vuelo de nuestras almas. Si nos arriesgáramos a descubrir y adentrarnos en el vacío del que nos hemos llenado, seguramente encontraríamos que allí es donde están algunas de nuestras barreras que nos impiden expresar todo lo valioso que tenemos dentro. Trabajar con toda la sensibilidad de nuestro ser nos brinda la oportunidad de aprender y practicar la esencial misión de nuestra vida, que es florecer. Trabaja con amor. Colombia vive positiva.